Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy María Inés González y tenía ganas de comentar algunas cosas que estuve viendo y otras cosas que fui estudiando, resolviendo y que se me han mostrado aparte de mi vida personal. Vi una entrevista a un sacerdote que sigo, que es exorcista, que también obviamente tiene conocimientos médicos, ¿sí? Que seguramente tiene el aval médico, obviamente. Eh, y me gustaría hacer algunas eh, aclaraciones, objeciones o también poner en tela de juicio que también uno tiene ciertos conocimientos, que también la pasó mal, que también es cierto, pero que también hay cosas que son muy diagramadas y hechas. Lamentablemente tengo muy poco tiempo, acá recién acabo de ver el tiempo, ¿sí? Para no poder extenderme demasiado. Voy a ir rápido. Este sacerdote, que voy a agregar después abajo el nombre, bueno, se basa en el DMS, que es el Manual de Psiquiatría Básico, ¿sí? Que ahí es un manual de más de 400 hojas, donde hay explicaciones de ciertas patologías, ¿no? Bien, más allá de eso, nombra el DM5, que es una combinación interna que sabemos eh, que es diferente, ¿sí? Bien, por otro lado, da la aclaración de lo que es ciencia y de lo que es pseudociencia. La pseudociencia es un alcance en el medio, digamos, de lo que sería ciencia, ¿sí? No es del todo fehaciente, concreto, pero muchas veces personas de la ciencia envían a estas personas de la pseudociencia, porque me ha tocado, mezclados como para no quedar tan expuestos. Y eso me parece un poco cobarde, ¿no? Porque a veces uno pierde la vida en un montón de cosas. Entonces, en realidad, el maleficio estaba para que la persona perdiera la vida, ¿no? Entonces, terminan siendo demonios las mismas personas que dicen no serlo, ¿sí? Bien, sí es cierto que hay muchas personas que están posesas, lo que pasa es que no lo dicen, se trata de tapar y dicen que tratan de resguardar a la víctima cuando en realidad tampoco es tan cierto, ¿sí? Eh, Pasan muchas cosas en el cual te dan ciertos aprietes y advertencias, ¿no? Y no debería ser así. Incluso siempre ponen ese escalón como que el hombre siempre es superior y la mujer no, y bueno, no es tan así tampoco. Creo que somos humanos y en el significado concreto de humanismo es genérico, luego se desprende para una cuestión biológica, pero no significa que, que seamos inferiores. Incluso teniendo cierto tipo de inferioridad, hay que ver qué tipo de vida llevó, qué le pasó, etcétera, etcétera, porque también es un poco disminuir las cosas, ¿no? Y ya entra lo que es el juego de la discriminación o como algunos profesionales siempre necesitan estar arriba de un piso para poder este, analizar, ver distintos casos, etcétera. Por otro lado, dice, por ejemplo, que algunos casos no son concretamente eh, posesiones o que son más, justifican ciertos tipos de enfermedad y qué sé yo, entre otras.
Voy a ser más concreta, voy a poner un caso, por ejemplo, como para que me entiendan. Vamos a suponer que una persona le duele el abdomen, va al médico, todo, y no tiene nada, ¿no? Vamos a suponer eso. Se hacen las radiografías, pero en realidad no era el primer diagnóstico. Y después es que en chiste, dentro del cuerpo médico, porque también estudiaba salud, le ponen algún tipo de aparato como que le va barriendo ciertas cosas, ¿no? Entonces se matan de risa porque, claro, la persona no sabe qué hacer y qué sé yo, entonces juegan con eso de, ay, piensa que tiene una posesión o que está embarazada o que esto, que lo otro. Bueno, eso es un daño doble y no es ni siquiera es eh, algo que se refiera a reírse dentro de salud, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo como por ejemplo, porque hay muchos, donde se meten otras áreas de investigación que terminan incluso haciendo daños. Entonces justifican que hay cierto daño, incluso neurocerebral, que en realidad lo manejan ellos, ¿sí? Introducen dentro de la persona pequeñas microsensores, encefalogramas, pero de distancia satelital, y con eso incluso tocan nervios e incluso dañan, ¿sí? Entonces, no, miren el encefalograma o la tomografía salió, sí, puede ser esquizofrenia, qué sé yo, y lo están produciendo ellos mismos. Eso ni siquiera es posesión ni enfermedad mental, ¿sí? Vamos a hablar de cosas más puntuales que tienen que ver con ritualística y posesión. Yo no estudié el DM5, sino que lo vi y se me mostró. Primero que he visto exorcismos donde se practican laceraciones correspondientes con las espinas de Cristo. Y esto nadie me lo dijo, ni siquiera ningún exorcista, y sé perfectamente que lo hacen, ¿sí? Eso está oculto, pero lo hacen. En casos extremos, se me ha mostrado en monjas incluso. Bien, vamos a otra de las situaciones, que uno dice, no, por ahí tratás de acomodar a las películas, a la ficción, no. Estamos hablando de cosas serias. Persona que pierde la fuerza, la tenían adentro de un nicho, ¿sí? Y la siguen metiendo en distintos panteones porque necesitan hacerle tal operación para poder donar los órganos y dejarla más linda, más chata, etcétera, ¿sí? Porque a veces tienen ciertas cosas que quieren tapar o que para que los traumas de todo lo que le pasó tratamos de hacerle un cambio, ¿no? Entonces uno deja de ser tonto y se da cuenta que la posesión está totalmente manejada desde afuera por las ciencias, por el espiritismo e incluso se meten dentro del cuerpo, o sea, hacen tragar a la persona cosas desde su propio orín, sin quererlo, entre otras situaciones para que las cosas se empiecen a dar vuelta y esté más turbada, esté cansada, entre otras combinaciones asquerosas, desastrosas, que ni siquiera son de una persona coherente, ¿no? Discúlpeme que hable así, que me salga de esta manera, no mido a veces cómo hablo, como digo, debería hacerlo y por otras veces digo que no debería decirlo porque no hay justificación a ese tipo de daños y eso es lo que no debe pasar y que tenemos que terminar con ese tipo de cosas. Otra cosa extraña que me ha pasado, una cosa, la más extraña que yo viví, es que no solamente de ver el demonio en otra persona, ¿no?
o de sentir ciertas cosas, sino que he visto una persona común, corriente, ningún tipo de situación rara, vamos a decir. Y de repente esta persona, que parecía totalmente normal, deja mostrarse que sufrió un ritual extremo en el cual no es consciente. Yo sí lo sé, pero ella no es consciente, no hablamos casi nada, pero esa persona está como un doble vigilante, ¿sí? Un doble vigilante me refiero a una persona que está totalmente usada y consagrada para poder manejar otras cosas sin darse cuenta, ¿sí? Incluso esta charla un poco no de este caso puntual, porque es la primera vez que lo digo, sino que hablé de varias cosas en relación a ciertas cosas espejadas y demás en campo médico en Buenos Aires. Incluso cómo hacen ciertas ataduras para pasarles trabajos a personas que son buenas. Sienten un dolor, entonces no pueden caminar o qué sé yo, es para que se quede adentro, encerrada, y la gente hable y diga, y en realidad pasan otras cosas, ¿sí? Entonces, hay que realmente